¿Qué te ha parecido la entrevista? Pues súper bonita, muchas gracias. Sí, No, muy tranquila y muy reflexiva, y al final nos fuimos por muchos cerros de Úbeda muy interesantes. Sí, pero es que tú tienes mucho, ¿eh? ¿Y tú? Hay otro tema que te ocupa mucho, que es la soledad. ¿Por qué? Pues ojalá supiese responder, pero bueno, yo creo que en la vida de cualquier músico profesional la soledad es una parte muy importante. ¿Ah, sí? Yo creo que sí. ¿Qué le lleva a una persona a no solo aparcar el pasado, sino a destruir la obra? Esa es la pregunta que me lleva a escribir las novelas, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando lo que hiciste ya no te representa? Y cómo... ¿Pero y esa necesidad de destruirlo? Claro, o sea, es como que te sientes dueña de tu propia historia. Bueno, pues hoy tenemos a alguien de las que se suele denominar embajadoras de lugares, por ejemplo de Ourense, por todo el mundo, alguien con un currículum que sinceramente me ha impresionado, porque tienes como varias vidas incluidas en una, tanto a nivel temporal, como etapas muy marcadas, como a nivel temático. O sea, hay varias Cristinas y en todas has conseguido cosas sobresalientes, por lo menos para... Y no sé, me gustaría, si quieres, que veamos algunas de ellas, porque y esa transición, esa reinvención, que estamos en unos tiempos de reinvenciones en el que tú perfectamente puedes ejemplificar ese esfuerzo, esa comprensión por la reinvención. No sé si es el caso, es la sensación que yo he tenido, ¿no? Es curioso, porque cuando piensas en las cosas sobresalientes, también hay que pensar en las cosas que no lo fueron, ¿no? Y al final, pues las biografías se escriben con lo que uno quiere celebrar y olvidando lo que uno quiere descartar, ¿no? Pero la verdad es que tuve mucha suerte en la vida desde muy jovencita, cuando me convertí en personaje público con la gaita, cuando tenía 18 años. Me llevó a tener una vida fascinante como músico durante 25 años, en todo, bueno, con giras por Estados Unidos, China, Emiratos Árabes, toda Europa, y llegó un momento pues, que ese tipo de vida dejó de aportarme lo que me aportaba cuando era más joven, y di un cambio, ¿no? Visto desde fuera, a veces parece que es como, bueno, que no paro quieta, que es verdad, pero por otra parte para mí es una cuestión de seguir un poco mi instinto y mi curiosidad a la hora de construir una vida que tenga sentido para mí, ¿no? Y si la vida del músico que seguí durante 25 años dejó de tener sentido, pues sentía la obligación para conmigo misma de intentar por lo menos girar hacia un camino que tuviese más sosiego a la hora de llevar la vida. ¿Y ahora tú te sientes que estás como más hacia adentro y antes era más como hacia afuera? Por la propia naturaleza de la actividad. Yo no sé si una cosa me llevó a la otra o ya escogí directamente eso, ¿no? Sí que con 18 años, o por lo menos mis 18 años, eran completamente hacia afuera, ¿no? Y sin darme cuenta todo eso se convirtió en mi profesión, o sea, no era algo que... Yo estaba estudiando piano, mi carrera iba a ser piano clásico, y fue la gaita y esa otra vida que llevaba la que se convierte en la profesión que un poco lo que decías en la presentación, ¿no? Que se convierte en el estandarte o en lo que yo fui o lo que yo soy, ¿no? En la gaiteira. Y claro, con los años pues vas aprendiendo a ser persona y vas aprendiendo a evolucionar y a ver lo que te importa y lo que no. Y con 18, de alguna manera todos vivimos hacia afuera o estamos más preocupados de todo lo que pasa alrededor de nosotros, y con 45 que tengo hoy en día, pues quizá me apetecía más mirar hacia adentro y vivir una vida más reflexiva, más pausada. Para mí hay dos realidades que me parecen fascinantes, ¿no? Porque como músico todo es inmediato. O sea, yo era sobre todo intérprete, aunque componía algunas obras. Mi trabajo fue sobre todo como intérprete, con lo cual mi trabajo era pues, subir a un escenario y ofrecer, ¿no? Todas esas músicas que se crearon a un público. Y es como que las transacciones son inmediatas, ¿no? Tú
pues tocas una obra o tocas una canción y recibes del público en el momento, sabes como que la emoción que está pasando en cada momento, si les gusta, si no les gusta, si lo sienten, si no lo sienten, es todo inmediato, es como ya, ¿no? Y encima la profesión que me tocó a mí dentro de la música era, era folk, pop, rock, un poco de todo, pero iba en una industria que iba muy rápido. Y viví todos esos años sin pensar mucho, ¿no? de dejarme llevar por una profesión que en sí requería esa inmediatez. Y cuando empiezo a escribir, pues hace ahora como 13 años, profesionalmente hace 10 años, con las columnas para La Voz de Galicia, primero para El Correo Gallego y luego para La Voz de Galicia, empiezo a disfrutar de ese proceso contrario en el que tú escribes, si se publica, si tienes la suerte de que se publica, no sabes qué reacción está teniendo el lector porque no estás con él cuando lo está leyendo. A diferencia de la música, que estás con él cuando lo está disfrutando en directo, escribir para mí se convirtió como en una... No es un acto de fe, pero sí que es como un momento en el que estoy escribiendo esto y ojalá algún lector le llegue y pueda encontrar algunas preguntas que le hagan reflexionar hacia algunas de las cosas sobre las que me gusta escribir. Y poco a poco me fui enamorando de ese proceso lento, ¿no? de que las cosas no tienen por qué pasar ya, no tengo por qué recibir ese cariño del público en el momento, sino que es más pausado, más reflexivo, tienes tiempo para corregir, para reaccionar sobre ti misma, para pensarlo y repensarlo, y quizá pues esa manera de expresar mi voz creativa tenía más sentido con el tipo de vida con el que me siento ahora más cómoda, que es diferente a la anterior. Pero entonces te sientes más reconocida en ti ahora que en esa otra etapa que parece que te llegó como por sorpresa, porque claro, tú eras Cristina de Mutenroy, ¿no? Claro, y pasaste a ser Cristina Pato, marca ya, tal, o sea, como de repente, porque claro, eso un día te llega una situación y tú dices, que me ha cambiado la vida, ¿no? O en ese momento tan joven uno no es consciente de eso. Le arrastra la ola y va subiendo en la ola y no... O sí. Nos pilló de sorpresa a todos, porque como bien hablabas de Mutenroy, Mutenroy fue la banda en la que me crié, era la banda donde estaba mi hermana, donde estaba el que hoy es mi marido, el que fue mi productor, es la banda de donde salí, ¿no? Que son los que me enseñaron a ver otras maneras de hacer música con una gaita, ¿no? Cuando salió mi primer disco, ya habíamos hecho varios discos con Mutenroy, habían tenido su público y sus giras, pero bueno, nadie, ni yo misma ni el entorno discográfico pensaba que las cosas iban a ir mucho más allá. Fue un disco hecho con muy poco presupuesto, tirando mucho de la generosidad de la gente que teníamos alrededor. Es decir, no es que hubiesen invertido una barbaridad para decir vamos a crear un producto, no, fue más como, bueno, pues nos gustaría sacarte un disco, vale, pues lo hacemos. Y dio un pelotazo, o sea, es lo que para mí fue la definición de pelotazo, a la escala a la que nos movemos los gaiteros, pero fue algo que nos sorprendió a todos, tanto que yo estaba en Estados Unidos cuando se lanzó el disco, o sea, nadie esperaba que iba a ser una cosa tan como lo que fue, ¿no? que me abrió las puertas a un mundo que me ofreció todo durante 25 años, ¿no? Me cambió la vida radicalmente, por supuesto, pasé de ser un personaje pues, relativamente conocido en un círculo muy pequeño a ser un personaje público y al tocar un instrumento que representa tanto a nivel cultural y a nivel identitario, pues también empecé a tener que preguntarme muchas cosas que a los 18 años, sinceramente, todavía no me había parado a pensar, ¿no? ¿Qué pasa cuando sacas las cosas de contexto, ¿no? ¿Cuál es tu responsabilidad como artista o cuál es tu responsabilidad como voz pública? Y además de eso, pues yo vengo de una familia en la que somos 4 hermanas, yo soy la pequeña de 4, mis padres pues vienen de esa generación que salió del rural de Galicia, que no tuvieron acceso a una gran educación, y especialmente mi madre siempre sintió que tenía la obligación de darnos todo aquello a lo que ella no pudo acceder, ¿no? Y eso significaba una muy buena educación y dentro de cada una de sus circunstancias y sus posibilidades.
Si mi madre dijo, si queréis ser músicos, la única manera de tener una carrera en la música es la música clásica, así que haz y termina el título. Y yo cuando saqué Tolemia pues estaba haciendo el superior de piano clásico y fue la única condición que le puso mi madre en su día a la discográfica, ¿no? que se pueda presentar a los exámenes y que pueda acabar la carrera. Y para mí, de alguna manera, yo vivía en Barcelona en aquel momento, de alguna manera esa obligación que tenía para con mi madre y para conmigo misma, porque yo sí que quería ser pianista, era, me mantenía con los pies en la tierra, ¿no? Era como... Cataluña es un mundo aparte, ¿no? A nivel cultural y musical pues tienen también su propia industria y allí era como más pequeñita, no me conocía mucha gente, pude llevar una vida normal durante los años en los que pues aquí era Cristina Pato todo junto, ¿no? Ya no dejé de ser Cris, ¿no? Claro. Y bueno, si te pasa eso entre los 18 y los 23 y tienes la suerte de tener un entorno que te obliga a estar agarrada al suelo, lo vives un poquito más consciente de que eso es temporal, que puede pasar, que puede no pasar y que realmente... ¿Es muy fácil perder el norte en esas circunstancias? Yo creo que sí, porque te mueves en mundos, bueno, en los que pasan muchas cosas alrededor de ti, tienes que tener una conciencia fuerte de quién eres tú y hacia dónde quieres ir, ¿no? Y en ese momento para mí era muy importante seguir esforzándome por entender qué es lo que quería hacer, ¿no? Porque todo eso pasó de repente y no, a diferencia a lo mejor de otros artistas que construyen un proyecto y... Sí, que ese era su objetivo, es que ese no era tu objetivo. Sí, no, es decir, con 18 años yo no sé cuánta gente... Claro, yo ahora miro atrás, intento crear como mi propia narrativa, ¿no? De lo que fui, no tengo ni idea de lo que pensaba yo a los 18, ¿no? Lo que sí sé es que en aquel momento pues mi plan no era ese, ¿no? Mi plan era terminar la carrera de piano, irme a Estados Unidos a estudiar con un profesor que era el que yo consideraba mi mentor y después pues no, o sea, pues sería seguir, ¿no? Con el camino de la música clásica. Se mete de por medio este evento, ¿no? de convertirse en personaje público y empiezo a aprender a estar en el mundo de otra manera. Y en ese estar en el mundo de otra manera, pues empiezan a surgir pues, todas estas otras vías de expresarme que no eran tan públicas, que muchas veces hacía para mí, para intentar sostenerme a esa otra versión de mí que había desaparecido con la gaiteira, ¿no? que es una de las reflexiones, bueno, en el fondo que están también en este libro, ¿no? ¿Qué pasa? Pero tú escribes de manera muy introspectiva, ¿no? Es decir, es la sensación, ¿eh? No te conozco, ahora me lo confirmas. Es como que haces una búsqueda muy interna de cosas reflexivas. Hay una escritura más ligera y hay otra que... Porque fíjate, los dos libros que tienes, ¿no? No Día de Oseo Enterro, que parece que está en alguna medida relacionado también con tu vida, y este Forado Foco, que también tiene paralelismos, no sé hasta dónde, pero como en esa reflexión profunda, ¿no? Sí. ¿Tú te sientes haciendo un ejercicio de reflexión cuando escribes? Sí, por supuesto. O sea, mi objetivo es reflexionar. Que no es contar una historia, quiero decir que la historia es el soporte de la reflexión. Exacto. Que hay mucha literatura que es una historia, pues Pepito conoce a Manolita, se van o van a la guerra no sé dónde y tal. Vale. No, lo tuyo no, lo tuyo es otra... Sí, y aparte que a nivel público yo empecé escribiendo columnas, ¿no? Escribí las de La Voz de Galicia, son 1700 caracteres con espacios, que son como 300 palabras. Entonces, cuando anoto ideas para las columnas, anoto preguntas, no anoto un concepto o voy a hablar de esto, no, anoto una pregunta. ¿Y qué pasaría si...? Y que es un poco la manera que tuve de operar en el mundo, ¿no? Porque en el fondo cualquier profesión artística, por mucha formación que tengas, oficial o no oficial, cualquier profesión artística, por una parte, tiene pues la parte pasional, ¿no? La parte que estás ligada a la pasión que te representa, la parte vocacional, o sea, de que lo que hacemos lo hacemos realmente porque sentimos que lo queremos hacer, a pesar de que muchas veces pues, no hay una transacción económica relacionada con eso, o sea, hay una parte vocacional muy importante. Después está el factor suerte, que pues yo tuve mucha y lo reconozco siempre abiertamente, o sea, tuve muchísima suerte en mi carrera. Y después está la parte en la que
eres autodidacta en casi absolutamente todo, porque nadie crea una carrera de artista en la que podamos seguir. Bueno, yo creo que a veces sí se crean, ¿no? Bueno, cuando hablamos quizá de un producto en los que más o menos hay un más equipo alrededor, estandarizado, tal, sí. pero tienes que aprender a lidiar con gente, tienes que aprender a lidiar con pues, todas las cosas legales que están ligadas a la profesión, tienes que aprender a lidiar con lo que supone pues, ser un personaje público en un entorno muy concreto, y para mí es algo que siempre me hizo reflexionar mucho, ¿no? El hecho de que al final, por mucha formación que tengas, que es fundamental y que para mí es el pilar de mi vida, pero por mucha formación que tengas, la única manera de aprender es haciendo las cosas. Y para mí esa parte de estar constantemente aprendiendo es lo que me mantiene enganchada a las profesiones creativas. Antes a la música, y cuando dejó de inspirarme a querer seguir aprendiendo, pues pasé a la literatura. Pero fíjate qué curioso todo esto que dices en todo el proceso que tienes de aprendizaje, te ha llevado fíjate el título, ¿no? Es decir, fora do foco, en un mundo donde todo el mundo, porque quiere estar en el foco, tú escribes un libro que se llama Fora do foco, que puede significar como dos cosas. Yo, reflexionando sobre esto, es o que estás desenfocada de lo que quieres, o que estás fuera de la luz esa que te expone. ¿Cuál de los dos o las dos? Me gustaba que fuese un título ambiguo, ¿no? Y que después pues, el lector intentase buscar la relación con la historia que está leyendo aquí. La parte más sencilla del título viene de una película de Woody Allen que se llama Desmontando a Harry, en la que hay unas cuantas escenas en las que pues, el actor principal, creo que era Robin Williams, estaba desenfocado, ¿no? El actor principal hacía de actor en la película, había un equipo pues como este equipo, ¿no? Y en algún momento el cámara dice, no, pero es que está out of focus, no, está fuera de foco. Y dice, ¿cómo que está out of focus? Sí, mira, está... Y entonces salía todo enfocado, ¿no? Y salía el actor pues fuera de foco. Y entonces empezaron a hablar, pero es que tengo un mal día, entonces estoy fuera de foco. Y después en algún momento de la peli pues también salía Woody Allen como personaje, ¿no? Y también decía, es que me encuentro fuera de foco, y veías la imagen y estaba completamente desenfocado, ¿no? Y eran como dos cosas diferentes. Pues Woody Allen en ese momento se toma un ansiolítico y se enfoca un poco, y Robin Williams pues como que tiene que dejar el día porque no está ahí, no está presente como artista. Y es una expresión pues que durante muchos años yo usaba con mi marido cuando... pues yo qué sé, todos los músicos tuvimos días buenos y días malos, ¿no? Y para definir un día malo para mí era decirle a mi marido, no, estoy fuera de foco. Que no es que sea un mal concierto, etcétera, simplemente que no es ese concierto en el que pasa toda la magia que tiene que pasar, ¿no? Que hay momentitos bonitos, pero que sientes que, pues porque estás cansada o porque pues tuviste una llamada antes o tu mamá está mal, mil cosas que hacen que no estés completamente presente en el escenario, ¿no? Pero que no es que no te hace mejor o peor artista, te hace más humano. Y para mí definirlo como estar fuera de foco era una manera muy ambigua de decir... ¿Y ese es el mensaje o el de salir del foco de la exposición también? Pues el título vino después de la novela. O sea, yo escribí la novela y durante mucho tiempo no tuve claro cuál iba a ser el título. Estaba con algo relacionado con la soledad. O sea, tuve varios títulos durante el proceso de escritura, y Fuera de foco llegó como al final, ¿no? Llegó como ese de, ostras, aquella frase que utilizaba tanto. Para mí sirven las dos cosas. O sea, sirve por una parte para definir esa sensación que yo creo que hoy en día está más presente que nunca, la que nos sentimos que estemos completamente aquí, ¿no? Que estamos como desenfocados, ¿no? Que puedo estar aquí, pero estoy pensando en ese email que no contesté, o en aquel post de Instagram que quiero poner, o en mi madre que está pues ahora en a favor. Esa expresión, o sea, esa manera de estar en el mundo que han creado para nosotros y que seguimos ahí sin cuestionarla. Y por otra parte, ¿qué pasa cuando decides tú estar fuera de ese foco, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a las dos protagonistas aquí, ¿no?
¿Qué pasa cuando todo aquello que te define como persona dejas de sentirte reflejada en eso? ¿Y cuál es tu responsabilidad o tu obligación contigo misma a la hora de intentar redefinirte o reconciliar eso que fuiste con lo que quieres ser o lo que estás siendo ahora? Y de ahí viene un poco la idea original del título, ¿no? de ostras, a lo mejor si me aparto un poco de este ritmo vertiginoso en el que me metí, me daría un poquito más de tiempo para cuestionar por qué acabé en ese ritmo sin darme cuenta y si es realmente eso lo que quiero hacer. Entonces es como apartarte. ¿Y te sientes comprendida con estas reflexiones tan profundas? Porque estas son inusuales, quiero decir, estamos en una sociedad donde es justo lo contrario. El mensaje es ponte en el foco al margen de lo que sea, ten relevancia, likes, quiero decir que eso parece que es lo que existe, la vida es lo que se muestra en las redes sociales, es justo lo contrario, la vida de las personas ¿Te sientes comprendida? Pues no es algo que me haya preguntado todavía, si me siento comprendida. Decir, pues son reflexiones de calado, las que estás haciendo, valientes en un mundo que va por otro lado. Sí, para mí eran reflexiones necesarias a nivel personal. También yo me retiré justo en el abismo entre... En el boom. Sí, o sea, me retiré en el 2020, que ya estaba empezando esa transición en la que ahora son todo 30 segundos, que para vender un concierto tienes que hacer un vídeo, que ya no es... O sea, yo viví una profesión completamente diferente a la que tienen que vivir ahora los músicos, ¿no? Pero para mí son reflexiones muy necesarias a nivel personal. No sé si otra gente se pueda sentir reflejada en ellas, pero que dejó de tener sentido, ¿no? El hecho de que todo tenga que ser el yo, que el producto tenga que ser no lo que hago, sino lo que yo soy con respecto a lo que hago. Sí, lo que parece. Sí, y yo soy culpable de eso. O sea, yo también me dejé llevar por esa vía y la disfruté durante muchos años, ¿no? Y sobre todo cuando eres un intérprete, el productor es tú, no es tu música, es más cómo interpretas tú la música de otros, ¿no? Y ¿qué pasa cuando dejas de sentirte cómoda con esa idea? ¿Y qué haces? Y si te puedes permitir hacerlo. Claro, es que eso es la parte delicada de todo. Porque ¿quién se baja del tigre, no? ¿Quién se baja? Porque tú, claro, no estamos hablando de tu faceta formativa, pero esa compone buena parte de lo que es los cimientos de lo que es tu vida, ¿no? Digo a día de hoy, ¿no? Quiero decir que hoy eres profesora y eso, digamos que te da una cierta estabilidad en muchos sentidos, profesional, incluso entiendo que vital, ¿no? También de proyecto, que puedes abordar temas más arriesgados como la literatura, ¿no? Gracias a que tienes como una base, ¿no? Entiendo, ¿no? Sí, o sea, gracias a la perseverancia de mi madre, pues tuve muy buena formación académica, que hace que cuando empecé la transición a mi retirada de los escenarios, pues lo hice de manera muy cabal, ¿no? De qué necesito para sostenerme económicamente cuando ya no me sostenga con los conciertos. No, y de contenido, incluso vital, quiero decir, pues no solo es económicamente, a lo mejor uno lo puede tener resuelto, le toca la lotería, suponte. El contenido vital vino antes, o sea, yo llevaba, pues, o sea, en mi otra vida, en mi vida de Estados Unidos, pues empecé a trabajar con Yo-Yo Ma, violonchelista, en el año 2005, 2006, y el proyecto que él lideraba, que se llama Silk Road Project, el proyecto de la Ruta de la Seda, tenía su residencia, su casa en la Universidad de Harvard. Yo-Yo Ma es una persona increíblemente generosa e increíblemente curiosa, además de ser un genio, es muy generosa y muy curiosa. Y su objetivo con nuestras residencias en la universidad era ver cómo estaban las cosas conectadas, ¿no? Algo tan sencillo como cómo se conecta la educación con la música o cómo se conecta la escuela de negocios con los productos culturales, ¿no? Y durante 10 años más o menos pues estaba ligada a todos los proyectos educativos que hacíamos allí, y ahí fue cuando empecé a ver que, ostras, este camino, ni siquiera me había atrevido a soñar que existía un camino así, ¿no? En el que un artista puede tener estas conversaciones con científicos, con educadores... Y más a ese nivel. Y más a ese nivel, pero bueno, es el nivel de él. O sea, claro. Yo iba de prestado, ¿no? No es que yo haya llegado y me hayan dicho bienvenida, es que, o sea, yo nos abro las puertas a muchos personajes como yo para empezar a tener conversaciones con todos estos grandes pensadores y pensadoras. Y
ahí fue cuando empiezo a ver, pues yo tendría entre 28 y 30 años, que había una vía dentro del mundo de la docencia que a mí nunca me interesó ser profe de música, pero había una vía dentro de la docencia que estaba en esa intersección entre las humanidades y las ciencias y en las que las artes realmente podrían ayudarnos a crear conexiones, que en el mundo académico estadounidense estaba justo en el momento en el que estaba intentando volver a juntar, ¿no?, ciencias y humanidades, crear programas que uniesen a un neurocientífico con un antropólogo o a la gente de la escuela de negocios con la gente de la escuela de educación, ¿no?, para crear y pensar juntos pues, nuevos proyectos o nuevas clases. Y ahí me encontré yo, por eso te decía lo de la suerte, o sea, también me volví a tocar la lotería. Ahí me encontré yo, encontré esa otra pasión y vocación que es la docencia, y encontré ese espacio entre medios en donde me siento muy bien, porque pues, hoy en día trabajo con un neurocientífico, en los últimos 7 años que llevo trabajando con él, es un mundo que me fascina, del que no sé nada más que trabajar con él, porque yo trabajo como profe y como crear unas clases, que es lo que hicimos en estos años, en las que pudiésemos unir el Departamento de Neurociencia de la Universidad de California con el Departamento de Antropología de la misma universidad y estudiantes interesados en el ámbito de la memoria, tanto cultural como cognitiva, vienen a esta clase y acaban teniendo un poco de todo. O la clase en la que trabajo, que vengo ahora de hacer el curso de verano, es una clase que une, bueno, se llama la intersección entre arte y medicina, y un poco explora todos los proyectos que ya hay en el mundo en los que se utilizan las artes con algún tipo bueno, en los que se utilizan las artes dentro del ámbito de la medicina, ¿no?, tanto a nivel terapéutico como a nivel pues más de comunidad, ¿no? Y en ese mundo, pues sí, porque tengo formación académica me ayuda, pero realmente es un mundo que descubrí gracias a Yo-Yo Ma y que se fue convirtiendo en mi camino, y que los 10 años en los que hice la transición de ser artista a tiempo completo a ser pues, profe a tiempo parcial, porque a mí me gusta más todo el tiempo parcial, todo en tiempo parcial, fue una transición muy natural, porque yo hacía de artista en residencia en muchas universidades, en las que iba creando clases pues, a veces sobre la memoria o sobre la identidad cultural o sobre la relación entre las artes y la sociedad. Y vi que ese podría ser un camino al que podría sostenerme a nivel moral, no es la de contenido palabra. vital, ¿no? Sí, de contenido vital. Que podría decir, aquí me veo unos años, sí, porque aquí puedo estar y aprender sin tener que cuestionar o no, sin tener que excusarme por querer aprender, claro. Porque ahí, cuando trabajas con gente que Fíjate no sabe... la de veces que has dicho el verbo aprender, ¿eh? Sí. Bueno, es lo que me guía. No, pero te gusta mucho aprender, ¿no? Sí, pero bueno, cada uno es su mundo. Sí. Para mí es... y no lo digo con... O sea, si no estoy aprendiendo, me aburro. Y si me aburro, no hago nada. Entonces tengo que estar aprendiendo, tengo que sentirme pequeñita para poder hacer... Hay otro tema que te ocupa mucho, que es la soledad. ¿Por qué? Pues ojalá supiese responder, pero bueno, yo creo que en la vida de cualquier músico profesional la soledad es una parte muy importante. ¿Ah, sí? Yo creo que sí. A lo mejor esa es mi experiencia como músico y el resto de los músicos del mundo opinan lo contrario. Bueno, lo habrás hablado con alguno, ¿no? Bueno, con los de mi entorno sí, porque son profesiones, especialmente pues, los que tuvimos carrera de solistas, en los que tu banda, aunque forma parte de ti, pues son músicos a los que contratan, no es un proyecto en común. Es como dicen los boxeadores, dice, al final estás tú solo en el ring. Claro. Los boxeadores, ¿sabes? Te cuentan, dice, bueno, está todo muy bien, pero hay un momento en el que estás tú allí, claro, y ya está todo el público y el de enfrente. Sí, yo creo que como viví yo la profesión es un poco lo contrario, estás tú solo después, ¿no? O sea, termina el concierto, te vas te quedas hotel solo. Y te vas con toda esa adrenalina y con tu soledad. Y yo siempre estuve muy cómoda con ella. Después, como giré muchos años como solista, trabajando con otras bandas alrededor del mundo, viajas mucho sola, estás casi siempre sola en todas partes, excepto en el momento que estás haciendo tu trabajo. Entonces,
Yo siempre estuve muy cómoda con la soledad, pero con los años esa percepción de la soledad va cambiando. Y en una ciudad como Nueva York, que es lo que quería también, sobre lo que quería reflexionar en esta novela, para mí Nueva York siempre me dio, y esta es mi experiencia, o sea, cada uno tiene la suya, pero el barrio en el que caí, el West Village de Manhattan, siempre me dio la sensación que todos los que estamos allí, de alguna manera nos sentimos muy cómodos con la soledad y la aceptamos como algo propio de la vida, ¿no? Es una ciudad en la que todo el mundo va tan a lo suyo que una multitud de gente sola, ¿no? Sí, que es algo que tomo prestado también de un pensador al que llevo siguiendo muchos años, que era Svetlana Todorov, que hablaba de esa idea, ¿no? De cómo vivimos todos solos, juntos, ¿no? Pero en una ciudad como Nueva York, ese vivir solos, juntos, no es que esté más presente, es que es natural entender que vas a acabar sola, tengas o no hijos o familia, o sea, la probabilidad es que fíjate, acabas solo. nunca lo había pensado, me estás haciendo pensar ahora, en esa soledad tiene un punto de autoconsciencia, si no, no te sientes solo, ¿sabes? O sea, cuando uno está perdido en las circunstancias de alrededor, quiero decir, identificado con el contexto, no se siente solo cuando se hace autoconsciente. Entonces dices, coño, que estoy aquí. ¿Sabes? Para sentirse solo... ¿A qué te refieres cuando dices autoconsciente? Pues como en el sentido de soy yo y dónde estoy. Si no, no te puedes sentir sola. Ya. O sea, no sé si me... Es que me estás haciendo pensar mogollón, ¿eh? O sea, estoy ahí yo dándole vueltas a los viajes, a la sensación de después de los conciertos, y me la estás como transmitiendo. No, que es curiosísimo. A ver, hay muchos tipos de soledad. Yo estoy hablando de la deseada. Sí, efectivamente, a ti te la veo como una soledad muy fecunda, sí, ¿no? Yo estoy hablando de la soledad con la que te sientes cómodo. Claro, porque hay otra soledad de la que no se puede salir, que es como la que te atrapa y te rodea y no encuentras a alguien en el que te dé la mano. Sí. Tú siempre estás a un tiro de mano, ¿no? Esa es la sensación que tengo. También hay, o sea, y aquí también reflexiono sobre esa otra soledad, la que aparece cuando no te la esperas, ¿no? O cuando no la estás buscando y aparece la soledad en la que te ves solo a nivel transaccional, no sé si eso es una palabra, pero en el momento en el que, pues por ejemplo, aquí hay una protagonista que se retira de su vida, ¿no? Sí, Basil, ¿no? Basil, pero también Marieta, ¿no? Claro. La que nos narra la historia, ¿no? Y hay un momento en el que dice, ostras, no me había dado cuenta de que todas esas relaciones que tenía eran transaccionales, ¿no? Porque en el momento que deja su profesión como periodista, desaparecen todas esas relaciones que tenía. La vida iba tan rápido y estaba solo relacionada con la profesión que no se había parado a pensar que todas esas amistades no eran realmente amistades, sino que eran gente relacionada con la profesión. Ese tipo de soledad a la que nos enfrentamos eran amistades todos, del personaje, ¿no? Sí. Y ese tipo de soledad también es compleja y no siempre a todos nos llega el momento en el que dices, pues no era un amigo, no, era una persona. Bueno, a todos nos que... llega, no lo tengo tan claro, pero bueno. A mí sí. Y después está la otra soledad, la de la gente mayor, la gente de más edad que vemos en ciudades como la nuestra, en provincias como la nuestra, que es una de las más envejecidas del país, ves que hay otro tipo de soledad, que es la no deseada, y no es porque ellos no hagan el esfuerzo de no estar presentes, es que se convierten en invisibles, o sea, dejamos de verlos, de mirar para ellos, ¿no? Y yo creo que las dos protagonistas están un poco en ese lugar entre medias, ¿no? Que hay entre los 40 y los 60 años, en los que todavía no te pones mucho en los 85, pero que empiezas a ver que hay otro tipo de soledad que aún no conoces y que quizá estaría bien ir preparándose para ella. Oye, ¿y no es un poco radical que Basil, o qué le lleva a una persona a no solo aparcar el pasado, sino a destruir la obra del pasado? Es que quiere decir que hay como dos pasos, ¿no? Una cosa es que dices, vale, yo no pertenezco a este mundo, el mundo ese lo dejo ahí, y hay otra cosa que dice, no, es que además voy a destruir la obra que ha caracterizado a este mundo. ¿Qué le lleva a una persona a hacer eso? Esa es la pregunta que me lleva a escribir las novelas, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando lo que hiciste ya no te representa
y cómo... Pero ¿y esa necesidad de destruirlo? Claro, o sea, es como que te sientes dueña de tu propia historia y a pesar de que tu historia ya pasó a otros, pero ella se siente dueña de su propia historia y quiere controlar esa narrativa, como no, esto no fui yo, yo ya no existo, ¿no? El yo artista ya no existe y la única manera, que hay una, bueno, no quiero destripar la novela para aquellos que la quieran leer, pero ella manda un comunicado a todas sus galerías diciendo que la única manera de poder seguir existiendo como persona era asesinando a Basil Cancela, al artista, ¿no? y quedarse solo con su nombre propio, que es Basilisa, ¿no? Y esa idea es una idea, no sé cuántos otros artistas la tuvieron, pero sí que es una idea que sí que se me pasó a mí por la cabeza, ¿no? ¿Qué pasaría si Cristina Pato... pudiera borrarlo. Sí, ¿no? Si todas aquellas cosas que hice, pues a veces por hacer, pudiese cargármelas, ¿no? Era una reflexión que, o sea, muchas de las preguntas que están aquí son preguntas que me acompañaron a mí durante los últimos 5 años, ¿no? Sobre, pues, que cuando te retiras de una vida tan pública, aparecen muchas preguntas y quizá pues esta novela sea mi intento de entender que me llevó a mí misma a tener esas preguntas cuando había sido una decisión muy meditada, de me retiro a los 40. En el caso de Basil, claro, ella lo lleva a un extremo mucho más allá, ¿no? Ella se dedica ella utiliza su fortuna para destruir la obra que estaba ahí, ¿no? Como si hoy en día fuese posible deshacerse de lo que los demás opinan de ti, ¿no? Y el derecho al olvido, ¿no? El derecho al olvido es imposible hoy en día. Imposible. Por mucho dinero que tengas, no puedes cargarte lo que fuiste, claro. O lo que los demás creen que fuiste, o los que los demás opinan que tú Oye, sería una hipótesis de fuiste. partida interesantísima que un tipo como Bill Gates, con todo el dinero del mundo, diga, voy a desaparecer del mundo. Sí. Sí se podría, ¿eh? Y quizá ese perfil, de alguna manera, sí que controla bastante su narrativa. Es decir, ahí pues tenemos una imagen de Bill Gates que probablemente esté muy pegada a lo que Bill Gates quiera que sepamos de él. Bueno, tiene ¿no? sus detractores, que a lo mejor incluso lo fomenta él, pero bueno. Sí. Es curioso. Tiene sus documentales que crea él sobre sus... Sí. Para mí es algo muy interesante, sobre todo porque decidí no vivir la vida pública. Bueno, a ver, sí, tengo vida pública como escritora ahora, es muy pequeñita. Es muy pequeña. Pero ¿tú has sentido alguna vez el peso de lo público demasiado fuerte? No, porque no lo asumí como propio. O sea, siempre... Quiero decir que tampoco... Hombre, aquí en Ourense te conoce todo el mundo, pero en el momento que sale ya de los círculos más tarde, en Nueva York no creo que te conozcan, no, tú vas por nadie. Claro, era una hormiguita en más. Madrid, tú vas por Madrid y nadie te dice... Aquí sí, ¿no? Pero, y aquí ahora ya de manera muy... al sacarme el pelo verde fue o sea, el que me lea bueno, te las conocemos columnas, todos, ¿no? Eso, pero que... Sí. Le suena el nombre, le suena la cara y no, no sabe muy bien de qué. No, aquí como sí. tú eres la prima de... ¿Te suena la cara? Sí, bueno, pues... Oye, ¿quién tendría que leer la novela? ¿Tú quién crees que es una persona en la tipología, por si se puede sentir reflejado, que dices, este tipo de persona le vendría muy bien leerla? ¿O le aportaría algo? Pues es una buena pregunta y no sé si tengo respuesta. Creo que cualquier persona que se encuentre en un proceso vital complejo, como una encrucijada personal o profesional, es una novela que te invita a reflexionar sobre preguntas que creo que son universales, ¿no? Sobre el camino que nos toca vivir y el que queremos vivir, y ese puente que hay entre lo que tenemos que hacer para sobrevivir, lo que queremos hacer para sobrevivir, ¿no? Y pues no sabría responderte, quizás pues eso es una pregunta para algún lector. Una cosa que me dicen con bastante frecuencia es: no hagas funcionar la amígdala de la gente, de los que te escuchan. Es decir, para que funcione un vídeo, para que funcione una conferencia, para que funcione, no les hagas pensar. Como les hagas pensar, desconecta. O sea, hemos llegado a un punto... Pues esto es lo contrario. Esto es lo contrario. Lo estabas respondiendo y digo, joder, estás haciendo lo contrario justo de lo que pide, que es activar la amígdala de la gente de... ¿Sabes? La amígdala es donde te llega la información y o tiene el camino hecho o si no lo tiene que reordenar, y entonces eso, claro, a la gente le cuesta. Sí. Y claro, es muy de amígdala este libro, ¿no? Sí. Es muy de párate. Quizá ya viví la otra vida, 25 años y ya está, ya lo hice. Y muchas veces cuando hacemos un producto, todo lo que se publica, es decir, las exposiciones, estamos en una sala de exposiciones, o todo lo que se publica como libros, como discos o tal,
en última instancia va destinado a los demás, ¿no? Quiero decir, porque si no, no lo publicarías, un diario no lo publicas, ¿no? Entonces, cuando escribes, ¿tienes la sensación de quién te puede estar esperando para leer o quién te va a leer o no? ¿O haces un ejercicio tú de, me voy a escribir el libro para mí y luego si le interesa a alguien bien y si no, no? Pues esta es mi segunda novela. Sí. La primera novela, que se llama No día do seu enterro y que está ambientada en un momento muy peculiar de la historia de esta ciudad y está también inspirada en mi historia familiar de mis padres, ¿no? Especialmente mi padre. Esa novela sí que la escribí con la idea de si contase esta historia, porque es una historia, ¿no? A diferencia de esta, si contase esta historia me gustaría que la pudiese leer mi hermana y la entendiese, y la pudiese leer mi madre, que tiene 80 años y tiene un proceso de deterioro cognitivo, y también la entendiese. O sea, quería contar este momento, o sea, esta historia que llevaba toda mi vida desde que murió mi padre hace 23 años. Es una historia que me quedó ahí y que cuando encontré el momento pues fui capaz de contarla. Sí que la estaba escribiendo siendo consciente de que quiero que la entienda pues desde un abuelo hasta un adolescente. Esta es diferente, esta sí que nace más como esto es lo que necesito escribir ahora o lo que quiero escribir ahora a nivel personal. Ojalá encuentre un lector, si no lo encuentra, mi objetivo es escribir esta historia, ¿no? Y son procesos creativos muy diferentes, porque la otra es una historia que tiene un principio, que tiene como una forma, ¿no? Como más narrativa. Sí, utilicé incluso una forma musical para que tuviese esa estructura. Esta nace más como una reflexión, la estructura vino después, ¿no? De cómo la puedo dividir de una manera que tenga sentido para aquel que se la lea, ¿no? Es más como teoría de la mente, ¿no? ¿Qué está pensando Marieta cuando te está contando pues todo este rollo sobre la vida moderna, sobre la vida pública y la privada, sobre escoger un camino o no y sobre aprender a estar en el mundo que te toca vivir. Y te pasa, a ver, te voy a hacer una pregunta de... Es que me estás generando muchas reflexiones a mí, ¿eh? O sea que es muy interesante. Yo a veces cuando escribo un libro es como que abordo un tema, lo acabo y te voy a hacer la pregunta. Y es como si fuera una base sobre la que dar, vale, ya lo he comprendido, lo dejo ahí. ¿Eso te ha ocurrido a ti y ahora estás como en otra... ¿Te sirve como de territorio en el que dices, vale, ya he dejado las ideas ordenadas y ahora eso me permite seguir avanzando hacia nuevos territorios de reflexión o no? ¿O era un sacar eso de...? No sé si me he explicado. Sí, sí estoy pensando en la respuesta. No sé si tendría una respuesta para eso. O sea, sí que sentí cuando finalmente Galaxia, la editorial, se decide a publicarlo, sí sentí como el alivio de decir, bueno, pues esta es la historia que quería contaros, la historia que lleva conmigo estos 5 años, convertida en novela, pero que es un proceso también muy personal. Pensé que me iba a pasar como con el otro libro, que una vez lo publiqué ya estaba en otra cosa, ya estaba en este. Tengo así como 4 o 5 ideitas para posibles historias en el futuro y pensé que esta me iba a pasar igual, ¿no? Que al publicarla y ya está, ¿no? Ya está, ya llegué, ya lo hice, el siguiente. Pues ahora, por ejemplo, pues tengo la ilusión de poder publicarla en español, la ilusión también de poder publicarla en inglés, es decir, que es muy diferente la palabra ilusión a la palabra ambición. La ilusión de que algo que para mí es muy bonito, pero claro, que pueda llegar a más lectores, ¿no? ¿Y corren mal los tiempos para la lírica o qué? Pues no lo sé, porque es una industria que realmente no conozco casi y al final el mundo de la literatura gallega o la literatura en gallego es un mundo pequeño. Sí. Y todavía estoy aprendiendo los códigos y lo que significa. Y yo escogí escribir en gallego porque, bueno, como tantas otras personas de mi generación, me crié en castellano, escuchando a mis padres hablar siempre en gallego entre ellos, pero a sus 4 hijas en castellano, ¿no? Con esa diglosia que tanto define especialmente a esta provincia. Y para mí el gallego siempre fue la lengua de la emoción,
Y cuando decido empezar a escribir a nivel público, fue una decisión consciente, ¿no? De, no, esta es la lengua que quiero que represente la voz de mis emociones, ¿no? Y es como la música al final, ¿no? Tiene una musicalidad muy diferente. Pero no te puede llevar a... Es que así te estoy preguntando así de... A separarte como más del... Es que el mundo va por otro lado. Ya. Quiero decir, ves por dónde va el mundo, ¿no? Sí. O sea, que va por esa superficialidad de la rapidez del consumo dopamínico, de los 30 segundos, de la nada, ¿sabes? Tiene que... Ese vértigo absurdo del contenido rápido. Es que vas por el otro lado, ¿eh? Ya. ¿No? Sí, no me voy a hacer rica con esto. No, no, claro. no, de escribir ya nadie. No. O sea, de escribir ya no se hace rico ya nadie en lo que quede de vida, porque en todo caso es un merchandising del famoso. Sí. Es al revés. Sí. O sea, la literatura como tal... El producto es el que crea el contenido. Correcto, ¿no? El contenido correcto, sí. Sí. Es fascinante Sí, la era en la que ha cambiado. estamos. Y con la IA más. O sea, la IA ahora ha transformado el mundo de la música, ha transformado el mundo de... Es que vivimos, bueno, esta definición, ¿no? De la economía de la atención. Claro. Y no sé, yo tomé la decisión de buscar un ritmo que tuviese sentido para mí, pero también porque tengo el privilegio de poder construir otro tipo de vida. Claro. Y en eso me siento muy afortunada. Fíjate, has dicho mucho aprender, mucho suerte, mucho... Y lo transmites, esa búsqueda. Qué curioso, y además, pues mira, me siento súper bien de que sientas la suerte esa de haber podido tener la ayuda, digamos, del destino, llámalo como te dé la gana, en los momentos, ¿no? Es que parece que ha estado como muy presente la providencia en tu vida. Llámalo como, ¿no? ¿Crees en algún tipo de providencia o en algún tipo de hay algo? Porque la búsqueda no es trascendente, ¿no? Te veo una búsqueda muy... O sí es bastante... terrenal. Sí, es muy mundana. Terrenal psicológica. Sí. Pero no trascendente, ¿no? No. No te veo el arranque... Todos tenemos nuestra relación con todo aquello que no vemos y cada uno lo define a su manera, ¿no? Llamar religión, espiritualidad, lo que sea, no, pero todo esto es muy de tierra, es muy de... Sí. Es que no tiene sentido, o si no tiene sentido, ¿cuál es la pregunta? ¿Sabes? No va más allá de crear pues una filosofía, ¿no? Es más como, estas son las preguntas que tengo. Sí, es como si buscaras una especie de paz terrenal, no sé si me estoy... Y la vas construyendo con piezas, vas ordenando, esa es la sensación que me da. No con una búsqueda así ulterior de más, a lo mejor llega un momento que te asalta esa inquietud, ¿no? Sí, solo que no tengo tanta perseverancia como para perseguir las ideas durante mucho tiempo seguido. Entonces, cuando surge una inquietud, pues busco la manera de intentar entender esa inquietud un poquito más y después aparece otra. Entonces son como florecitas que me van animando a querer verlas crecer, ¿no? Y con respecto a tu pregunta sobre la suerte y la providencia, yo también tengo mucha suerte, que tengo muy mala memoria y me acuerdo sobre todo de las cosas bonitas y las que me llevaron a ser mejor persona o a conocer más o a aprender más, ¿no? Y bueno, pues en 25 años de carrera en el mundo de la música, que es tan complejo como cualquier otra industria, decido quedarme con las cosas que me aportaron algo y que me hicieron aprender para bien y ir dejando de lado todo aquello que, pues como en todas las profesiones, nos hace daño. La memoria siempre es selectiva. Sí, pero yo tengo la suerte de que la mía es selectiva y a mayores no funciona bien. Entonces... Pero es siempre así. Sí. Bueno, tú si estás estudiando el tema de neurociencia y todo eso, es siempre así. O sea, tenemos un sesgo con el que seleccionamos. Sí. Y hay gente que solo recuerda agravios y tienes conversaciones con personas que todo lo ven negativo. Todo es malo. Claro, sí. y todos son cuentas pendientes. Y hay otras personas que, bueno, en el relato que hacen de la vida, ¿no? A ti te veo muy en el segundo, ¿no? Yo escogí, o sea, sí que fue una decisión consciente de decir, sí, de, bueno, todo esto qué sentido tiene que vaya cargando con esto que encima que me hizo daño en el momento, vuelva a él y porque cada vez que vuelves a una memoria la manipulas y la haces otra cosa, ¿no? Y ahí sí que fue, pues yo qué sé, entre los 25 y los 30 años, cuando ya era un poquito más... Bueno, pero eso es tener mucha fuerza, ¿no? Bueno, mental. Pero es que cuando
te cae la vida pública a los 18 años, o te haces fuerte o desapareces. ¿Y ha habido gente dentro del mundo artístico, jóvenes, que te pidan consejo para afrontarlo de una manera más inteligente? ¿O todo cuando están en la subida nadie atiende a nadie? A ver, yo ya soy un poquito invisible, o sea, mi época ya pasó hace 25 años. Sí, no, pero razón de más para que el consejo sea más sereno. Quiero decir Sí. que no hay un interés... No sé si me... Claro, a ver, tengo personas o jóvenes artistas o jóvenes creadores con los que mantengo una preciosa relación desde hace pues a lo mejor 10 o 15 años, que pues no sé si es una relación de mentoring pero con los que sí siento que tengo un contacto con una siguiente generación, a lo mejor pues de músicos o de creadores o productores, que es mi otra vida, que me hace sentir muy orgullosa, y lo mismo pues con mis alumnos, ¿no? ver cómo van evolucionando. Pero nunca tuve... O sea, el que se acerca a mí para pedir consejo lo va a tener siempre, porque es la manera que tuve yo de aprender, gracias a la generosidad de artistas que eran mucho más grandes que yo. Pero como bien decías, yo escogí el camino contrario al camino que te lleva hoy al éxito, y quizás los que estén animados hacia ese camino... Yo ya no soy buena consejera. Claro, sí en el plano humano, pero no en el de consecución. Sí. Claro. Bueno, yo no sé ni por dónde ha ido la entrevista. No, yo tampoco. Es que no sé si hablamos de mi libro o no. No, hemos hablado yo creo que bastante de tu libro, ¿no? Porque, la broma. Sí, pero es curioso, ¿eh? El encontrarse con alguien que lo ve así serenamente, me está aportando, no sé al resto de la gente, pero porque te veo como con esa mirada tranquila, ¿sabes? Que mira la vida y dice, vale, saco estas conclusiones, las voy invirtiendo. ¿Y qué va a ser de Cristina en el futuro? ¿Tienes algo que veas que se abre algún camino? O... La verdad es que por primera vez en mi vida, a ver, este verano cumplí 45 años y por primera vez en mi vida sentí que había llegado a la edad en la que llevo toda mi vida. Pero también siempre tuve como unos caminos que me iba inventando. Yo le llamaba el plan alfabeto, ¿no? El plan A, el plan B, el plan C. Si iba mal el B, tenía siempre el C. Si iba mal el C, tenía el D. O sea, iba así hasta la Z. Y eran realmente planes que me iba haciendo yo, pues por ese afán de supervivencia, de venir de, bueno, como mucha gente, ¿no? De raíces humildes. Y ahora no tengo ningún plan. Ahora es como todo como más a corto plazo, pero no me crea una ansiedad en absoluto, es curioso. Y aún estoy todavía entendiendo por qué, ¿no? Pues sé que pues este año tengo esta clase en la universidad, el próximo año tengo otra, pero no son trabajos fijos porque escogí no tener. ¿Y te da vértigo esa situación de no tener plan? Es curioso, pero no. Ahora pues me apasiona la escritura y voy a seguir escribiendo, porque ahora mismo, pues como la música fue en su día, que no podía vivir sin ella, pues ahora no puedo vivir sin escribir. Si encuentra público y pues... ¿Y eres sistemática o eres anárquica? Digo, en el trabajo, ¿no? Porque... no, soy muy disciplinada. ¿Muy disciplinada? Sí, no, eso sí. Es de... Bueno, eso creo que viene de la formación clásica, o sea, de... O sea, los que consiguen muchas cosas normalmente dicen, yo a las 9 me pongo a escribir y escribo. Sí, yo tengo mis rutinas, las sigo siempre. Y las cumples. Sí, y las cumplo, mejor o peor, pero es como en su día sentarme al piano X horas al día, pues lo mismo claro, ahora a lo mejor te con la viene de ahí. escritura, sí. Eso lo llevo bien. Pero no sé, pues probablemente seguiré escribiendo libros, seguiré dando clase o no lo sé. Bueno, hasta ahora no te ha ido tan mal, ¿eh? Ni En tan general, mal. bastantes premios, sí mucho sé, lo que no reconocimiento, quiero, o sea que te auguro buenas saber cosas. lo que voy a estar haciendo el resto de mi vida, eso me... Igual que a otras personas eso le crea angustia o ansiedad, para mí es un poco... Creo que me siento muy cómoda con la incerteza, con la incertidumbre. ¿Y te sientes más aquí ubicada espacialmente o en Estados Unidos? Ya me he declarado ciudadana entre medias, porque... Del Atlántico. Sí, eso da para otra conversación de 1 hora, pero cuando ya llevas más de la mitad de tu vida viviendo en otra parte del mundo, acabas siendo de los dos sitios y de ningún sitio a la vez. Y cuando estás allí quieres estar aquí, cuando estás aquí quieres estar allí, y al final acabas en ese lugar que habitamos muchos emigrantes, porque al final, o migrantes, que es ese lugar entre medias en el que quieres contribuir a las dos
a las dos naciones que llamas casa y al final acabas como... ¿Pero allí eres más de Nueva York o de algún otro sitio? No, yo allí soy de Manhattan, además. ¿Y aquí de la aldea? Y aquí vivo en un pueblecito aquí al lado de Ourense. Yo me crié en la ciudad, pero me siento muy cómoda con la vida rural. La vida rural de la vida moderna. Sí. O sea, bueno, tengo mi mini jardín, mi casita en el medio de un núcleo urbano que me hace muy feliz porque es una vida más lenta. Pero si tuviese que vivir todo el año en un lugar, no sabría decirte cuál de los dos me haría más feliz. Entonces ahora he construido una vida en la que puedo estar casi 4 meses al año aquí y con eso tengo un equilibrio vital. Qué bueno. Que hace que me haga que cuando estoy aquí estoy feliz de estar aquí, a pesar de que tengo un pie diciendo qué ganas tengo de volver a Nueva York, y cuando estoy allí soy muy feliz allí, a pesar que digo, joder, la vida allí es mucho más bonita. Qué guay. Bueno, pues yo por mi parte, la verdad es que me ha gustado muchísimo. ¿Qué te ha parecido la entrevista? Pues súper bonita, muchas gracias. Sí, No, muy tranquila y muy reflexiva, y al final nos fuimos por muchos cerros de Úbeda muy interesantes. Sí, pero es que tú tienes mucho, ¿eh? ¿Y tú? No, pero que te veo que tienes para muchas conversaciones, ¿eh? Le has pegado mucho al coco. Al cómo, ¿eh? Sí. Sí, ¿eh? No sé si esa soledad, porque claro, lo de los aviones, los trenes, yo me lo quito con audiolibros. Ya, yo es que, ¿sabes qué me pasa? ¿No te gustan los audiolibros? No puedo leer, o sea, el tren sí, pero mucha de la vida en la carretera de los músicos es autobús, o sea, un minibús con conductor o furgonetas en su día. No puedo leer en esos, me mareo. No, yo por eso es audiolibro. Claro, y el audiolibro, yo es que pasa una mosca, o sea, yo... Ahí te vas. Si me voy con la mosca. Claro. Me pasa, o sea, en el audiolibro me pasa, tengo una relación con el audio muy parecida a la que tengo con la música, que la mente se va. ¿Sabes? Empieza a sonar una canción, la mente se va. El audiolibro empieza a sonar. Mira que lo intenté precisamente porque tengo muchos trayectos en autobús que digo, joder, estoy perdiendo 5 horas al día en estar aquí sentada, que no puedo leer, que no puedo dar. Hasta un podcast no puedo escuchar porque se me va la pinza en el medio del podcast y tengo que volver atrás. Pues a mí eso me ha salvado. Ya, no, hay mucha gente. Mi compañero, el neurocientífico con el que trabajo, pues ahora mismo está leyendo el Quijote otra vez en audiolibro. Claro. Y digo yo, pues que yo no podría. O sea, yo ya me atasco en la frase y digo, ay, qué frase tan bonita, y se va, sigue el libro corriendo. Bueno, si el objetivo es otro, que es en el tiempo en el que estés, no detrás de la mosca, sino en el tengas, si tiene contenido, siempre tiene aporte. Sí. O sea, vas seleccionando las lecturas en la vida, te vas haciendo cada vez más selectiva, ¿no? Y ya lo que pillas, ya todo es bueno. Sí. Quiero decir, hay mucho bueno por leer, ¿eh? Ostras, que me diera tener el tiempo para cogerlo. Oye, como lectora, ¿cuáles son tus referentes? Uy, depende de la época en la que me preguntes, pero ahora mismo, no sé si conoces la obra de Benjamin Labatut. No, pero es ficción. Es ficción mezclada con hechos reales. Benjamin Labatut es un escritor chileno-holandés, creo. Escribe en inglés y en español. Y los dos libros que me gustan de él son Un verdor terrible y Maniac, y relacionan la historia de la ciencia, especialmente de matemáticos y físicos, con reflexiones sobre la vida moderna. Después Javier Marías, me lleva acompañando en los últimos 5 años como una especie de religión. Joan Didion, una escritora americana, que bueno, tiene un libro que en su día pues, me hizo pensar mucho, que se llama El año del pensamiento mágico, cuando perdió a su hija y a su marido en el mismo año. Chimamanda Ngozi Adichie, la escritora nigeriana residente durante muchos años en Estados Unidos. Esos son los referentes de estos últimos años. Fíjate, depende de la época. Después curioso. hay otros que intento, pues yo qué sé, llevo intentando leer a Fosse, o como se diga, el premio Nobel de Literatura, el escritor nórdico, pues 4 o 5 años y no... Después hay otros escritores que digo, lo quiero leer pero no puedo y no doy. Y a ver, a veces las obras entran cuando tienen que entrar. Claro, sí, además eso sí que es algo que se nota muchísimo. Sí, hay algunos que tratas y que nada, y hay otros que es la primera frase y de este me lo dijeron. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina, de verdad. No, gracias a ti, a vosotros.